Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Señor Jesús. Ahí está. Amén. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Aleluya. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. El versículo siguiente, por favor, 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amado Espíritu, te doy gracias. Cierra tus ojos. Te doy gracias, Señor, por esta maravillosa tarde que tú me permites estar aquí en esta hermosa iglesia con estas hermosas personas que han dispuesto su tiempo, Señor, para ti. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, que uses mi corazón, que uses mi voz, Señor, para hablar tu palabra, Señor Jesús, y que también uses los oídos de mis hermanos que están ahí abajo, aquellos que están ahí sentaditos. Señor, toca su corazón, Padre. Yo reprendo toda obra del enemigo que quiera poner distracción, que quiera poner cansancio, que quiera poner cualquier tipo de pensamiento ajeno a este lugar. Se va en el nombre de Jesús. No tiene autoridad, porque la autoridad suprema es el Espíritu Santo, es Yahweh, es Yeshua. En este momento toma posesión y control de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor bien grande y bien fuerte a Dios. Déselo bien fuerte. Quiero comenzar esta enseñanza con una historia. A principios del siglo pasado, por allá de 1900, existió una familia compuesta por un papá, una mamá y una pequeña niña. Era una familia de escasos recursos, no tenían mucho dinero, y como recordarás y sabrás un poco, en ese tiempo había una escasez económica muy grande a nivel mundial. Entonces la niña, la pequeña, fue creciendo y fue siendo dotada cada vez más con gracia. Se dieron cuenta con el paso de los años que la niña era muy inteligente. No era normal al nivel de los compañeros que tenía en la escuela, sino que ella sobresalía. Así que sus papás, platicando un día, dijeron: vamos a hacer todo lo posible por darle una mejor oportunidad a nuestra hija. Así que vendieron pocas posesiones que tenían de valor, entre ellas un reloj antiguo, un cuadro que tenían, que fue herencia de sus abuelos, entre otras cosas. Vendieron lo más valioso que tenían para que su hija tuviera la oportunidad de ir a una escuela mucho mejor a la que ella estudiaba. Investigaron, vieron opciones y encontraron una de las mejores escuelas de toda la ciudad. Pero había un requisito. Esa escuela, aparte de ser de paga, era una escuela muy, ¿cómo decirlo? Muy exigente en el sentido de que todos tenían que seguir el protocolo al pie de la letra. Imagínate una escuela así, y esas ya no hay aquí casi, pero una escuela en ese entonces donde los maestros tenían el derecho total de poder incluso pegarle a los niños si estos se portaban mal, donde la postura significaba un 50% de tu calificación, donde escribir derechito representaba más que lo que pudieras escribir en tu cuaderno. Era una escuela de ese tipo. A pesar de todo eso, los papás consideraron que esa sería la mejor opción para su hija, entonces la inscribieron. Recuerda, la familia es de escasos recursos, así que lo dio todo para que su hija pudiera estar allí. Con el paso de los días, de los semestres, la niña fue sobresaliendo por encima de todos los demás alumnos en cualquiera de las disciplinas, sea historia, español y bueno, en este caso inglés, porque era en Inglaterra. Sobresalía en todas. Era una alumna ejemplar. Hasta que cierto día llega el momento de ser evaluados en el primer año de su inscripción. Entonces la evaluación consistía en dar un recital de poesía en frente de toda la comunidad del colegio. Y las reglas eran en específico que tenía que ser un ensayo, una poesía, bien redactada, y que la persona que se pusiera allí tenía que presentar
el uniforme de la manera más limpia, recta y perfecta posible, porque iban a ir representantes de la sociedad a ver la calidad de los alumnos de esa escuela. Dios, así que la niña se llenó de nervios, pero al mismo tiempo sabía que era capaz de dar un ensayo, una poesía digna del nivel de la escuela. Sin embargo, la niña, con un sueño bien grande de poder participar ahí, los papás lo único que vieron era la regla que decía: todos deberán portar el uniforme exactamente igual y de la mejor presentación como está en el reglamento escolar. Y esto consistía en su uniforme, en este caso su vestido, un chalequito, una boina, calcetas bien limpias, peinado bien hacia atrás, sujeto, y unos zapatos limpios, nuevos y presentables. De ahí por ahí se empezaba a murmurar que entre el jurado de toda la escuela se encontraba uno de los jueces más estrictos de toda la ciudad. ¿Alguien ha visto la película de Ratatouille? ¿Quién ha visto la película de Ratatouille? Alce su mano. Bueno, ¿se acuerdan del villano, el principal, Ego? Era Ego. Ego era un juez, un crítico. Así, la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Y entonces el crítico se iba a parar delante de ahí, ese juez iba a juzgar todo desde el inicio hasta el final de la presentación. La niña se puso a estudiar lo más que pudo, comenzó a preparar su poesía, su ensayo, se esmeró día y noche, se desvelaba. Pero los papás de escasos recursos sabían que su niña cumplía con todo el uniforme, pero le hacía falta algo, y eran unos zapatos. Unos zapatos que ella veían que tenía su hija eran unos zapatos ya desgastados, viejos con el paso del tiempo. Ellos amaban a su hija y querían darle lo mejor. Así que hicieron todo lo posible por ahorrar y tener dinero suficiente para comprarle unos zapatos antes de su recital, antes de su presentación. Pasaron los días, las semanas, y apenas 2 días antes de que se llegara el día esperado, la hija se enferma. Le empieza a dar fiebre. Los doctores y médicos decían: no sabemos qué tiene, parece que es por estrés o por exceso de cansancio que su hija se puso mal. Así que le dijo el doctor: pueden darles este medicamento. Si le dan este medicamento, puede mejorar de aquí al día del recital, pero es muy costoso. Los papás agarraron sus ahorros y vieron que solamente tenían la cantidad justa o para pagar la medicina o para pagar los zapatos que le hacían falta a su hija. ¿Qué creen que hicieron los papás? Compraron la medicina y le dieron la medicina a su hija. Una vez que se la dieron, cuidaron. No eran religiosos, no te quiero decir, era una familia consagrada, llena del Espíritu. No, eran una familia secular. Pero ellos esperaron y creyeron que la medicina le quitaría todo malestar. Y gracias a Dios llegó el día del recital y la niña se sentía mucho mejor. Así que llegó ese día esperado, se comenzó a vestir, se puso su vestido, se puso su boina, se peinó. Sus papás la veían con mucho entusiasmo, pero dentro del corazón sus papás solamente veían sus zapatos. Y cuando la niña comenzó a ponerse los zapatos, eran unos zapatitos de charol, desgastados, ya rotos. Estaban remendados, por ahí tenían unos parches que su mamá, con mucho cariño, semanas antes había puesto porque ya se habían roto. Su papá había intentado limpiarlos lo más que podía para que disimulara un poco que sus zapatos eran viejos, que sus zapatos estaban sucios, que sus zapatos no podían estar sucios, rotos, pero no sucios. Pero la niña se puso todo listo y se fue a presentar a la escuela contenta. Y sus papás, con la mejor actitud y con la mejor fe y con una sonrisa así de sí, ojalá y no se den cuenta de los zapatos. Llegó, se presentaron y estaban detrás de backstage. Estaban todos los niños ahí atrás pensando en su poesía, pensando en lo que iban a decir. Y ahí estaba todo el público. Estaban entre ellos policías, médicos, gente de renombre, escritores. Era una escuela de prestigio, escuchen esto. Entonces al frente estaba la mesa del jurado y entre ellos el juez más estricto,
listo así para calificar todo al pie de la letra. Pasa el primer niño y dice su poesía, pero ¿qué creen? Ese niño no presentaba el cinturón de la escuela, llevó un cinturón cualquiera, y el cinturón tenía que tener la hebilla con el logotipo de la escuela. Y cuando iba a comenzar a decir su poesía, el niño, un niño, compañero de la pequeña, antes de que emitiera un sonido, el juez se levantó de la mesa y dijo: alto. No es que yo sea muy escrupuloso, pero ¿acaso en el consejo de la escuela dijo estrictamente que las personas que se presentarían en ese concurso tenían que conllevar y presentar el uniforme tal cual está en el reglamento, artículo 6, parlamento 4, archivo 3, do, re, mi, fa, sol, la, si? Y entonces todos dijeron, el director dijo: sí, efectivamente, me niego a calificar a alguien que no puede portar con pulcro y con rectitud el uniforme de esta institución, así que queda descalificado. Y el niño se quedó así sorprendido porque no tenía una hebilla del cinturón. Así que la audiencia quedó en silencio. Pero recuerden que en esos tiempos no era como que alguien se podía levantar y una mamá podía decir: no, se pasa, yo me pasé toda la noche. No, en ese entonces era como que se tenía que cumplir, ni modo. Y el niño se fue. ¿Qué pasa el siguiente, por favor? Y comenzaron a pasar. Hasta ese momento la niña dio sus zapatos. La niña, que estaba llena de orgullo, de la nada sus pies se hicieron así. Y comenzó a meterlos, porque sabía que sus zapatos estaban rotos. Entonces sus papás por allá en una esquina a lo lejos sabían que podía ser lo peor para su hija, que iba a pasar una vergüenza y que le iban a romper el corazón, y que cuando pasara a decir su ensayo, su poesía, sería el hazmerreír, porque sus zapatos estaban remendados, tenían parches, estaban viejos, se podía ver a leguas que no eran unos zapatos limpios y nuevos. Así que pasaron uno tras otro, y cuando faltaba solo una niña antes de la historia, se escondió en un rincón, se sentó y entró en una crisis de ansiedad. Entró así, empezó a tener miedo, porque me van a ver los zapatos. Estoy todo bien, tengo todo bien, pero mis zapatos están feos. Sus papás no podían ni acercarse. Imagínate una niña de 12 años en esa situación, en esa condición. Y hasta aquí vamos a poner una pausa en la historia, y te voy a contar más adelante el desenlace, porque quiero ligar esta historia con algo que normalmente se ha convertido en el tema de mayor división en la iglesia, de mayor lucha en cuanto al evangelio. Y eso es la santidad. La santidad, mis hermanos, ha hecho que la iglesia se divida en muchos grupos diferentes, porque hemos encontrado o interpretado la santidad de muchísimos modos y perspectivas distintas. Por un lado tenemos la religiosidad, que la religiosidad dice al pie de la letra: voy a cumplir toda la Biblia al pie, tal cual está escrito. Si ahí dice me voy a dejar la barba larga, me dejo la barba larga hasta acá. Si en la Biblia dice me tengo que vestir con camisa, con corbata y con saco todos los días de mi vida hasta que me muera, así me tengo que ir. O aquí en la Biblia dice que las mujeres se tienen que quedar calladas cuando el varón está hablando, así tiene que ser, habla Señor. O también dice que cualquiera que llegue tarde a la iglesia no es digno de entrar a ella. Hay muchas iglesias así, religiosas. La religiosidad es fijarse con obsesión en los detalles menos importantes del evangelio, cumplir una ley. De hecho, ahí viene el término legalismo. La palabra legalismo es tomar la ley de Moisés y hacerla lo que de frente de ti te defienda. O sea, lo que hable delante de ti va a ser la ley. Que no pecas, que eres recto, que eres justo, que eres lo otro, que haces sacrificios, que todo lo que tú haces es perfecto y es recto conforme a la ley, la legalidad. El legalismo es
seguir al orden, al pie de la letra, la ley de la Biblia. Pero mis hermanos, como te lo he dicho, se ha malinterpretado y mal visto por muchas décadas, y ha dividido mucho a la iglesia este tema. Porque para entender la santidad del Señor, de hecho lo vimos en el capítulo al principio, decía un texto que ya todos conocemos: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero santidad, escucha, santidad no significa ser moralmente bueno. Vuelvo a repetirlo: santidad no significa ser bueno. Santidad es una cualidad esencial de Dios. Como podemos decir, Dios es amor. O sea que el amor es una cualidad, la esencia de Dios es amor. Podemos decir, Dios es justo, la justicia es un atributo de Dios. Dios es fiel, la fidelidad es un atributo de Dios. Así como la santidad. La santidad es un atributo directamente proporcional a la grandeza de Dios. Escucha lo que estoy diciendo, no te distraigas. Vamos a tomarla en cuenta. Todos cantamos alguna vez: Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú. Pero ni sabemos por qué estamos cantando santo. ¿Por qué le estamos diciendo santo? Pregúntale a tu hermano, pregúntale, ¿por qué le dices santo a Dios? ¿Qué quiere decir santo? Lo hemos dicho 1000 veces y venimos y es por norma que todos tenemos que decir santo, santo, santo. Porque los ángeles dicen santo, santo, santo. Porque las canciones dicen santo, santo, santo. Porque la palabra santo está en toda la Biblia. Pero ¿qué es? ¿Qué es la santidad? ¿Te lo has preguntado? Para entenderlo, tendríamos que estudiar la palabra con la que se escribió por primera vez santidad en la Biblia. Y esta es la palabra en hebreo kadosh, o también puede ser escrita como kadesh o hakodesh. Las tres palabras significan santo en hebreo y significa lo siguiente. En nuestro idioma viene a ser algo parecido como apartado, apartado, puro, puesto aparte y otra naturaleza. Vuelvo a repetir, la palabra santo, cuando se escribió para describir a Elohim, a Yahweh, fue la palabra kadosh, kadesh y hakodesh, que significa apartado, puro, puesto aparte u otra naturaleza. Entonces, cuando decimos santo, 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 estamos hablando que Dios es apartado del mundo y de la humanidad. Escucha, porque vamos a ir creciendo con esto. Durante el Antiguo Testamento, el acceder a Dios era algo casi imposible. Para entender la naturaleza de Dios, una vez estaba viendo un video y me gustó, y hacían esta metáfora. Pon atención. Dios y la santidad, o la santidad de Dios, es como el sol. El sol es, en nuestro sistema solar, la estrella más grande que da vida a nuestro planeta. El sol nos da luz. Cuando viene la mañana nos despertamos, vemos la luz del sol, nos estiramos. ¡Uy, ese día, bendito sea Dios! El sol, a través de sus rayos, se fortalecen las plantas, se fortalecen las algas, que no sé si lo sepas, pero a través de las algas se sustenta más el oxígeno que las mismas plantas que están afuera, pero también absorben la luz del sol. Le hace bien a nuestra piel. ¿No le han dicho a sus recién nacidos que les diga: dale un bañito de sol a tu bebé para que tenga nutrientes del sol? ¿Alguna vez alguien hizo eso cuando fue papá o mamá por primera vez? El sol es buenísimo. El sol nos nutre, el sol es energía, el sol es vida, el sol es luz. El sol representa el señorío de la luz en medio de las tinieblas.
porque cuando es de día el sol está enfrente y esparce su luz a diestra y a siniestra. El sol es energía pura, pero esto no quiere decir que podamos acceder al sol. Digamos que podemos viajar en el espacio, y que cuando vas en el espacio en una nave, si te vas acercando al sol, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Que absorbe los rayos del sol y te vuelves Superman. No. ¿Mande? ¿Cómo? Te vas a derretir, dice la pastora Betty. Nos vamos a derretir si nos acercamos al sol. Si es que llegamos al sol, porque acercándote al sol, la radiación te consumiría antes de acercarte más. La radiación sería tan densa que calcinaría todas tus moléculas, tus células, hasta los huesos, y te desharías antes de acercarte y llegar a tocar el sol. O sea, morirías muchísimo antes de llegar al sol. ¿Y esto quiere decir que el sol es malo? No, simplemente el sol no puedes acercarte demasiado, porque si te acercas demasiado al sol te vas a morir. Algo así es la naturaleza de Dios. Cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, los crea santos, con Él, apartados con Él. Pero cuando Adán peca y se llena de pecado, su naturaleza se vuelve pecaminosa, y la concupiscencia de su vida lo hace que Dios tenga que apartarse, porque Dios es tan puro, que si Él se acerca, si nos acercamos a Dios con nuestro estado pecaminoso, nos va a matar como si fuera el sol. ¿No me crees? Lo vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, la primera vez que lo vemos en la Escritura, es con Moisés. Cuando está Moisés en el monte, se me fue el nombre del monte, donde estaba la zarza del Sinaí, sí, ¿verdad? Bien, bueno, donde estaba la zarza, se acerca Moisés, y cuando él está entrando y ve esa zarza allá a lo lejos que se está quemando, pero que no se consume, y él se acerca y escucha: Moisés, Moisés. Y Moisés dice: heme aquí. El monte Oreb. Bien, gracias, amada, gracias. Quítate el calzado que llevas, Moisés, porque estás pisando tierra santa, una tierra apartada, pura, de otra naturaleza. Y cuando él ve que la zarza no se consume, él quiere acceder más y le dice: detente, no avances más, no te acerques, Moisés, porque te quiero vivo, y tú das otro paso en mi vida y te caes aquí. Así que frénate, porque yo te necesito vivo. Así que Moisés obedece, se quita el calzado. ¿Qué creía que me lo iba a quitar? Ahorita, tal vez después. Se quita el calzado y comienza a recibir instrucción de Dios. Es la primera vez en toda la Biblia que Dios se muestra en esa naturaleza inaccesible por el pecado de Moisés. Posteriormente, cuando se crea el tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo, en el cual solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y él se tiene que purificar, hacer un ritual de purificación durante semanas antes de presentarse delante de Dios, de la presencia de Yahweh. Porque si él se atreve a abrir las cortinas del lugar santísimo y él da un paso, la presencia de Dios es demasiado intensa que el sacerdote ahí cae fulminado inmediatamente. Lo vemos también cuando están transportando el arca del pacto, y solamente los levitas que ya habían sido consagrados podían cargarla. Pero entonces ven que ellos están cayendo y el arca se va a caer, y una persona que no es un levita se acerca y quiere levantarla con una buena acción. La voy a detener para que no se ensucie, pero apenas si la toca, ¿qué le pasa? Se muere. La santidad de Dios es demasiado, es una cosa tremenda, bárbara. No hay palabras para describir la santidad de Dios, que si por ti, por mí fuera, jamás podríamos acercarnos a Dios. No podríamos, es imposible. Es imposible para ti, para mí, para ti, para ti, para todos nosotros poder acceder a Dios por nuestras propias fuerzas.
Así que poco después podemos ver en la escritura, más adelante, que Dios preparó al pueblo para que se purificara mediante rituales. Estos rituales simbolizaban a través de un sacrificio de vacas, de ovejas, de carneros, sacrificar un animal para que a través de ese sacrificio de sangre pudiéramos expiar nuestros pecados y Dios no mire nuestra suciedad. ¿Hasta aquí todos me van entendiendo? Entonces se podía hacer ritualmente santo. Diga conmigo, ritualmente santo. A través de un ritual. Sí, no, la palabra ritual no quiere decir que es brujería. Es una serie de pasos que hacían los judíos para poder purificarse, no solo ellos, sino a sus familias. Durante años y años ese fue el vivir de los judíos y de los hebreos. Así que poco a poco voy a ir más rápido. Después tenemos que nadie absolutamente era santo. Todos eran pecadores, todos, absolutamente todos. Y se conformaron con obedecer la ley y obedecer el ritual. Mientras yo obedezca la ley y mientras yo obedezca el ritual, ya la hice, ya soy limpio, lo logré, pasé. Pues ¿qué creen? No, ni los sacerdotes se salvaban, ni los levitas se salvaban, ni los reyes se salvaban, ni los jueces, ni los escogidos, ni los ungidos. Todos al morir eran enjuiciados por la concupiscencia de su carne. Es por eso que Dios intervino cuando estuvo Moisés y decidió llevárselo. A lo mismo ocurrió con Elías, para que estos no padecieran el juicio del Señor, porque sabía que iban a padecer por la naturaleza pecaminosa de ambos. Así que era imposible. ¿Sabes por qué era imposible? Porque Dios tuvo que recurrir a entregar a Jesús para salvarnos a todos nosotros. Dios les dio la ley porque dijo: de esta manera van a poder purificarse. Pero las personas endurecieron su corazón y se conformaron con obedecer la ley, o sea, el legalismo paso por paso, sin amar a Dios, sin preocuparse si Dios está feliz o está triste o enojado con mis acciones. La Biblia lo describe así. Israel, una y otra vez Dios venía con lazos de amor, y luego Israel desviaba su camino, entonces caían en cautiverio. Otra vez Dios los liberaba y volvían, decían ya todo va a estar bien, pero ¿qué creen? No, otra vez se desviaban del camino y volvían a caer en cautiverio. Imagínate para Dios que una y otra y otra y otra vez el pueblo de Israel estuviera con lo mismo. No podían seguir adelante, así que la ley no podía limpiarlos del todo de sus pecados. Hasta que al final pasó lo siguiente. Vamos por favor rápidamente, que me ayuden a leer Salmo 101:7, por favor, amado hermano. En la pantalla me lo pueden poner. Salmo 100, perdón. No, esa no es, discúlpame, ya me cambié aquí la Hebreos 12:14. Si me pueden ponerla en la pantalla, Hebreos 12:14. Adelante, hermano. Amén. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad podemos decir que es importante, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día la santidad se habla de la siguiente manera. La santidad se mide tu santidad a medida de tu compromiso con Dios. O sea, pórtate bien, no peques, no hagas nada malo, no hagas nada indebido, y cuidadito y estés pensando, teniendo pensamientos lujuriosos, de robar, etcétera. Y claro que está bien, definitivamente es bíblico totalmente. Pero la iglesia se está enfocando únicamente en que esos son otra vez pasos a seguir. Eso es legalismo. Legalismo es: voy a cumplir tal cual dice aquí, acá, para que el día de mañana yo tome a Dios por el cuello y le diga: yo cumplí tu ley, ahora me dejas pasar.
Y así no funcionan las cosas, mi amado. Las cosas no funcionan de que yo hice esto y ahora me lo he ganado, porque la Biblia dice no es por obras, para que nadie se vanagloríe. Las obras no te van a salvar. Entonces, ¿la santidad de qué sirve? ¿Para qué está la santidad ahí? ¿No es importante? No, yo no he dicho tal cosa. La santidad es sumamente importante porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ir aterrizando este tema. Para terminar, la parte del Antiguo Testamento decía en una visión que tuvo Isaías, que todos ya la han conocido, dicen que él se encontraba en el templo. E Isaías tuvo una visión maravillosa en la que veía el reino de Dios, el trono de Dios delante de él. Y delante de ese trono aparecía un serafín que traía entre sus manos un carbón ardiente, y que ponía ese carbón ardiente en su boca. Cuando describes o lees ese capítulo, puedes ver que Isaías está aterrado, tiene miedo, se cubre los ojos. Isaías dice, no, Dios me guarde de estar aquí, porque está en el lugar santísimo y él conoce las reglas. Isaías sabe que no puede estar en el lugar santísimo, a pesar de que es un profeta. Y él sabe, no, yo no debería estar aquí. No, el Señor me guarde, que la ira del Señor no caiga sobre mí. Pero delante de él viene un querubín, toma un carbón encendido y lo pone en sus labios, en su lengua. Y a partir de ahí dice que comienza a ser purificado. O sea que del templo viene la santidad. Y a partir de ese momento Isaías es purificado y puede estar dentro de la presencia de Dios. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa este carbón? En ese momento fue revolucionario y no se entendería del todo. No se entendería. De hecho, aún los judíos no logran entender al 100% esta visión. Se discuten y dicen, ¿qué significa el carbón? ¿Por qué está ahí el carbón? ¿El carbón qué es? Es porque no han entendido lo más maravilloso que vino después, que se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir esa profecía. Jesucristo es ese carbón encendido que vio en la visión Isaías. Jesucristo es esa persona que viene a santificarnos a todos nosotros, para que ninguno padezcamos a la muerte eterna. En el pasado, si yo era un judío y se moría alguien de mi casa, digamos que estaba yo en mi casa y se moría mi papá, toda mi casa quedaba inmunda. Diga conmigo, inmunda. Quiere decir que yo estaba impuro, solo porque se murió alguien en mi casa era impura. Así que yo no tenía derecho ni de acercarme al templo, ni de ver a mis familiares, ni de ver a nadie. De hecho, cuando alguien se moría, había un ritual aparte para enterrar a esas personas, porque si no te ibas a poner impuro. Si yo tocaba a alguien que estuviera enfermo, digamos que un ejemplo, ¿no? Digamos que toca a mi hermana y que ella tuviera tos o tuviera varicela o tuviera esa enfermedad, se me transmitía la impureza. O sea, se me contagiaba la impureza y había rituales para que yo me purificara aparte. ¿Me está entendiendo o no? Es más, me voy a ir todavía más al extremo. Las mujeres, cuando las mujeres estaban en sus días, no podían ir al templo, no podían acercarse a su marido. Es más, me voy al extremo. Las mujeres tenían que irse lejos del campamento. Había una sección, imagínate todo el campamento, había una sección exclusiva a lo lejos, donde las mujeres cuando estaban en sus días tenían que irse a parar allí para no contaminar a todo el campamento. ¡Wow! O sea, ve cuantísimas cosas nos hacían impuros y nos mantenían cada vez más alejados de Dios. Era una ritualidad tremenda. Hasta que te digo, después viene Jesús y Jesús hace todo lo contrario. Cuando llega Jesús, a ver, ven por favor, David, porfa, si me puedes ayudar. Cuando llegaba Jesús, tú eres Jesús, y había un leproso aquí tirado en el piso, todo loquito. Auxilio. Jesús, ¿qué creen que hacía cuando veía a alguien así? Y Dios lo sanaba. Note la diferencia. Note la diferencia. Un sacerdote judío, si se alejaba del leproso,
porque no quería ser contaminado. Ay, no, Dios me libre de, ay, no, no lo toquen. No, iu. Pero Jesús no. Jesús al enfermo lo agarraba y lo abrazaba y lo sanaba. Al caído lo levantaba, al enfermo, a la mujer de flujo de sangre. Ahora entienden esa historia del flujo de sangre, cómo fue algo increíble. Porque la mujer que tenía flujo de sangre no tenía que estar ahí, tenía que estar lejos. Y cuando la mujer lo toca y se sana, todos esperaban, te tocó una mujer con flujo de sangre. Pero Dios dijo, no, de mí salió espíritu, de mí salió poder. Jesús es el carbón que vino a purificar a los que somos impuros. Diga, Jesús vino a purificar. Gracias, David. Jesús vino a purificar a los que somos impuros. Jesús vino a darnos santidad. Jesús vino a hacernos santos. Por medio de Jesús, tú y yo somos santos. Somos santos por medio de Jesús. ¿Dónde dice semejante herejía? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Y te voy a dar un montón de textos, así que vamos a ir ya rápido para ir casi terminando. Hebreos 9 del 11 al 14. Ya lo tiene, hermano. Vamos a leerlo. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Ojo ahí, no es de esta creación, o sea que es apartado. Seguimos. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Muy bien, a ver, siguiente. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociados sobre las personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Aleluya, dele fuerte un aplauso a Dios. Si la sangre de un cordero, si la sangre de una vaquilla, si la sangre de un carnero purificaban a una persona, cuanto más la sangre de Cristo, derramada una sola vez y para siempre, purificaría y santificaría a todos los que creen en Él para su gloria. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces déjame decirte, ser santo no significa qué tan bueno eres tú o qué tan bueno soy yo, o cuántas reglas cumples tú o cuántas reglas cumplo yo. No, eso no es ser santo. Ser santo es que hemos sido purificados por Yeshua. No te lo ganas, es un regalo. ¿Quieres otro texto? Te lo voy a dar. Vamos a Hebreos 10:10. Vamos directo. Somos santificados por Cristo. Somos santificados por Cristo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Pero ahora desde el corazón, ¿cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo ahora somos considerados santos. ¿Te das cuenta? No estás dimensionando la magnitud de semejante milagro. Tú y yo somos santificados, somos santos por medio de Jesús. Porque dice ahí, en virtud de la voluntad, de su voluntad, somos santificados mediante el sacrificio de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Alguien tiene que estar contento, porque con santidad de nuestro lado vamos a ver al Señor Jesús. Aleluya. Amén, así es. Él vive, gloria a Dios. Somos moralmente imperfectos y siempre lo seremos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La justicia es un atributo de Dios, pero como dice la canción, dígale al justo. No porque sea justa o justa, es porque Dios está aquí.
los santos escogidos, no porque sea yo más puro que tú, o porque yo haga más cosas buenas que tú o tú que yo, sino porque Jesús está aquí. Jesús santifica, Jesús es la santidad. Y este texto a mí, cuando yo lo leí la primera vez hace muchos años, me hizo comprender de una vez y por todas la santidad. Y te voy a decir lo siguiente antes de que lo leamos. La santidad es un fruto, no es un requisito. Vuelvo a repetirlo. La santidad es un fruto, no un requisito. Vamos a leerlo en Romanos 6:22. Romanos 6:22. Por favor, hermano. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cosechan la santidad. O sea, ¿cómo ocurre así? Es por amor. Mira, es un camino. El primer paso es el arrepentimiento, que lleva al amor y que después lleva a la obediencia. Por amor a Dios, yo me abstengo de hacer cosas. Por amor a Dios, yo no quiero pecar. Por amor a Dios, yo me quiero mantener limpio. Por amor a Dios, vengo a la iglesia. Por amor a Dios, sirvo en el talento. Por amor a Dios, servimos limpiando su casa. Por amor a Dios, predicamos. Por amor a Dios, tocamos un instrumento. Por amor a Dios, predicamos allá afuera. Por amor a Dios, no ofendemos al prójimo. Por amor a Dios, cuidamos nuestros pensamientos. Por amor a Dios, nos apartamos del mundo. Por amor a Dios, nos hacemos de la misma naturaleza de Yeshua. Por amor a Dios nos santificamos. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien? Déselo fuerte al Señor. Por eso dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién trajo la santidad? Jesús. Jesús es el único camino perfecto para ser salvos. No hay otro. Las leyes, dice, hay un capítulo en Romanos que dice: quien ama a su prójimo cumple con la ley. Porque la ley en realidad era un código moral, normativo, para que nos lleváramos bien entre ustedes y yo. Pero por amor se vuelve más sencillo. A través de Jesús nos purificamos y nos santificamos. Y al final de todo, nos volvemos un solo cuerpo, nos motivamos, nos impulsamos y dejamos de señalar al otro. Tú pecas, tú fallas, tú adulteras, tú fornicas, tú dices groserías, tú llegas tarde, tú haces aquello, tú haces lo otro, tú esto, sa. Y nos comenzamos a agarrar de lanzas y de cuchillos. Todos son pecadores menos yo. No es así. Voy a volver a la historia. En el último capítulo estaba la niña sentada ahí con sus zapatitos rotos y estaba nerviosa. La niña que iba a pasar antes que ella, que es compañera, la vio y vio que estaba llorando. Se acercó: ¿qué tienes? Me van a descalificar porque mis zapatos están feos. La niña, su compañera, nunca había tenido zapatos feos. Todo lo contrario, una niña de una aristocracia muy alta económicamente. Y le dijo: tranquila, te presto los míos. Ten. Sí. Y se los puso. La niña que iba antes se paró así y se presentó delante del jurado, así como estoy yo ahora. El juez y el jurado no vieron semejante falta de respeto ante tantos hombres rectos, firmes, llenos de normas. Más te vale que te bajes de ese lugar,
porque estás desafiando las reglas de esta institución. Y atrás comenzaron a abucharla. ¡Bú! Sáquenla, todos, está descalza. La niña ni se inmutó, porque su familia la había cuidado bien, le había dicho que no pasaba nada y está bien, se fue. Pero ella recibió toda la burla y todo el escarnio que la niña de bajos recursos. La niña de bajos recursos vio los zapatitos que gracias a Dios le quedaban solo un poco más grandes, de charol, bonitos de ese entonces, brillantes. Se secó las lágrimas. Y la que sigue, y pasó la pequeña con sus zapatos. Imagínate que traigo zapatos. Me puse calcetines, creo yo, limpios. Espero que no me estén viendo los pies. Y da su recital, da su poesía. Y una vez que termina, da las gracias. Los ojos los tenía hinchados de que estaba llorando. Tenía aquí las lágrimas secas. Se veía que estaba sucia porque se había limpiado así con las lágrimas. Pero nadie vio nada de eso. Solo veían que había cumplido perfectamente con el uniforme y había dicho el mejor discurso. Se levantaron, todos la aplaudieron y tuvo la calificación más sobresaliente de todos los niños que habían sido evaluados por esa poesía. La pequeña se bajó y fue muy contenta a abrazar a sus papás. Sus papás, imagínate cómo estaban atrás. No sabían qué iba a pasar. Pero ¿qué me dice esta historia tan hermosa? Que la gente afuera se va a fijar más en cómo te vistes. Se va a fijar más en qué haces y qué no haces. Se va a fijar más en qué dices y qué no dices. Se va a fijar más en cómo te paras, en cómo te sientas, en cómo hablas. Se van a fijar en tus zapatos. Tienen que estar limpios, si no, no es de Dios. Pero no es así. La santidad, al final, si lo vemos en esta historia, hubiera sido juzgada por lo de afuera y no hubiera sido calificada por lo de adentro. ¿Saben cómo se llama eso? Religiosidad. La religiosidad es mirar solamente el exterior, conductas y formas de vestir, formas de ser, formas de pensar, antes de escuchar, de sentarte, a hablar, a compartir, a reír, a llorar, a extender una mano, como Jesús lo hizo con los leprosos, como Jesús lo hizo con los enfermos, como Jesús lo hizo con todos los menospreciados, los que lloraban. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Jesús se la dijo a toda la sociedad que habían sido reprimidos por un sistema religioso durante cientos de años. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los débiles, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mí. Los más débiles son los que reciben el amor y el afecto de Dios. Por eso Jesús no se llenaba la boca de decirle a los sacerdotes y fariseos: generación de víboras, este no era lo que yo esperaba, la ley no era para esto. Pero crearon una pirámide y se pusieron hasta arriba. La religiosidad nos hace no reconocer la santidad por medio de Jesús, sino mirar la santidad por lo que llevamos puesto. ¿Te das cuenta de eso? Hay muchas iglesias donde se les juzga porque estén bien vestidas, que las mujeres usen velo, usen falda larga. Hay iglesias donde se fijan que todos tienen que estar sentados así como robots. Hay iglesias donde se dice que a fuerzas tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas no tienes el don del Espíritu, y eso tampoco es verdad. Por eso la santidad, que es la cualidad de estar apartado, que es la cualidad de tener la pureza, no viene sino a través de Dios. Vamos a ir terminando. Dice Primera de Corintios 1:2, por favor, ya vamos a ir acabando. Primera de Corintios 1:2. Y lo va leyendo, por favor, hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús,
y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aleluya, dice, y los fieles creyentes en Cristo, que Dios Padre es, no, esa es primera de Tesalonicenses, ¿no? Te dije, a ver, le puedes repetir, es primera de Corintios 1:2. A ver, ahí está. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? Santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de ¿quién? Jesús. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo, no sé qué más quieres. Te he mostrado ya 5 versículos y te puedo mostrar otros 10 que hablan sobre lo mismo. La santidad viene a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Él nos ha purificado, Él nos ha santificado, Él nos ha puesto aparte, Él nos ha hecho puros, Él nos ha hecho de su otra naturaleza. Por eso se cumple la palabra cuando dice: sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Pero ¿sabes qué dice? Sin Jesús nadie verá al Señor. Es imposible. Alguien dice amén. Dale fuerte un aplauso a Yeshua porque Él se lo ha ganado. Por último voy a leer 2 de Timoteo 1:9 y ya con esto cierro. Y voy a pedir a Avivado si puede ir subiendo. Pues Dios nos salvó. Voy a leerle esto yo, mi hermano, ¿vale? Pero velo poniendo en pantalla también, amado que estás ahí en multimedia. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida. Claro, la santidad es necesaria. Tenemos que ser santos, pero como respuesta al amor y la transformación de Jesús. Dice después: no por nuestras ¿qué? Propias obras. Otra vez vuelvo a lo mismo. Sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor. ¿En quién? ¿Qué más quieren, hermanos? Yo no sé qué más quieren. Ahí está. El único que santifica es Jesús. El único que da salvación es Jesús. Tú eres santa, tú eres santo. Dilo: yo soy santa, yo soy santo. Mi casa es santa, mi casa es santificada. Mis hijos son santificados. Porque el sacrificio de Jesús lo es todo. Lo es todo. Y mis hijos, mi casa y yo somos santos por medio de la gracia de Jesús. ¿Cuántos santos se pueden poner de pie y darle un fuerte aplauso al que vive? Dele fuerte un aplauso al que vive. Es necesario arrepentirse. Primero vamos a arrepentirnos para que el Señor pueda cambiarnos. Primero es necesario arrepentirnos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Ven, Señor Jesús. Quiero conocer a Jesús. Vamos, pídele. Yo quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Dile: yo te quiero conocer, Señor. Yo te pido, Padre, que tú entres en los corazones de mis hermanas, de mis hermanos, y que tú toques a cada uno de ellos, Señor.
que han venido delante de ti para enmendar no solo sus zapatos, sino toda su vestidura. Dales vestiduras blancas, dales vestiduras resplandecientes, Señor, a todos y cada uno de ellos. Yo te lo pido, amado Dios, ven y llena sus corazones, Señor Jesús, porque tú conoces hasta el deseo más profundo de cada uno. Tú conoces lo mucho que les ha costado, tú conoces lo mucho que les ha dificultado, tú conoces cuánto ellos han atravesado, Señor Jesús. Yo hoy te pido por ellos, Padre, y que tú rompas toda cadena de maldición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Que tú rompas, Padre Celestial, todo aquello que el enemigo ha sembrado en sus corazones, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, por tu poder, con tu autoridad, Señor, que tu presencia descienda y traiga restauración a los corazones, amado. Oh, yo te pido, Espíritu de Dios, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Vamos, 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 díselo, díselo. Yo quiero ser hallado y ser hallado en Él.